el programa de hoy estamos hablando de buenos modales y hablemos del ámbito social. Para empezar, la puntualidad. ¿Por qué somos tan impuntuales los peruanos? Qué tema tan terrible para los peruanos. Bueno, Además, yo tengo una mini teoría, ¿no? A ver. Bueno, en realidad no es mi teoría, ¿no? Sino que compartimos con algunos colegas historiadores. Es que una de las razones principales, no la única, pero sí principal, por la cual países como el Perú son crónicamente impuntuales, es porque nunca tuvimos una verdadera revolución industrial, ¿no? Como sí ocurrió en Europa y en Norteamérica y en el Japón, ¿no? La revolución industrial implicaba horarios para organizar la producción, la competitividad, todo tiene que estar organizado, la cadena de producción. Entonces, todo tiene que estar sincronizado, ¿no? Las ciudades tienen que estar totalmente sincronizadas, la empleocracia, los obreros, los horarios de trabajo y el transporte tiene que estar organizado de tal manera para que la gente pueda mejorar el tiempo, ¿no? Sacarle la producción al tiempo. Aquí nunca tuvimos una verdadera revolución industrial. Y júntale a eso también, por ejemplo, que en el mundo occidental de Estados Unidos, Europa y todo, está la cultura protestante del valor del trabajo por sobre todas las cosas, ¿no? Cosa que le chocaba con el hedonismo de pronto traído de España por aquí. De pronto, ¿no? Uniendo eso, claro, pues es la hora Hay peruana, una ¿no? razón, por lo tanto, económica y una razón tú has llamado, llamémosle cultural, ¿no? Sí, pues, ¿no? La En ética el protestante, mundo valor del trabajo. catolicismo, ¿no? Esos valores que impuso en el norte de Europa la ética protestante van a ser fundamentales, ¿no? Entonces, si a eso le añades la revolución industrial... Así es. ¿Y de dónde sale la hora peruana del ferrocarril central? Porque el ferrocarril estuvo administrado por los ingleses. Entonces, cuando el ferrocarril salía a la hora exacta, la llamaban hora inglesa. Y cuando salía a cualquier hora, era la hora peruana. Y de ahí hemos ido jalando el asunto de la hora peruana hasta que nos tocó vivir la hora cabana. Además, Frida, ahora que has mencionado el tema de los ferrocarriles, en el Perú, pues, hubo pocos ferrocarriles, ¿no? Y muchos ferrocarriles eran privados porque los utilizaban las haciendas o eran ferrocarriles para carga, pero nunca tuvimos en el Perú ferrocarril extendido y de pasajeros, lo cual requiere, sí, horarios muy rígidos, ¿no? Entonces, todo eso se confabula para que los peruanos, lamentablemente, seamos, pues, impuntuales. Yo soy puntual, pero como me añado a la masa, el promedio es impuntual, ¿no? O sea, lamentablemente debemos decir, somos impuntuales. Pero también depende de la situación, ¿no? Porque digamos que si es una reunión de trabajo, todos tratamos de ser puntuales, pero si es una reunión social, te invitan a una hora y es establecido y ya se sabe que no puedes llegar a esa hora. No, quedas raro. Quedas mal, ¿no? Si te invitan a las 9, no llegas a las 9, llegas a las 10:30, 11, más o menos. Bueno, aquí mi productora me va a regañar, ¿ya? Pero el único espectáculo en el Perú que empieza puntualmente es los toros, en Hacho. 3:30. Bueno, no, pero también, punto. el teatro también y los conciertos, los grandes conciertos en los últimos años ya empiezan puntuales, cosa que no pasaba antes. Claro, pero rescatemos al gremio. La gente en el teatro es puntual y disciplinada. No todos, es puntual, pero llegan, digamos. pero siempre hay función, ¿ah? Sí, siempre hay función. A ese punto bueno, sí. ¿y qué me dicen de los matrimonios? Donde se supone que se está llegando a una iglesia, a veces la novia tiene que dar 5 vueltas más, porque no hay nadie en la iglesia. Yo he ido a matrimonios en que el sacerdote ha empezado la ceremonia sin la novia. Sin la novia. Yo también he estado. Sí. Ay, Dios mío. Y ni siquiera la marcha, y no interrumpen, ¿ah? O te invitan o sea, que la pobre entra solita. O te invitan a un matrimonio y dices, me voy de frente a la fiesta, qué aburrido irme a la ceremonia, ¿no? Es terrible, de verdad que es terrible. Y esa es una falta de respeto. Nosotros, si estamos tratando de hablar de alguna manera de la educación, es falta de respeto, primero por mí y luego por los demás. Y eso no se tiene. Si nosotros nos vamos a los pilares de la etiqueta, vamos a encontrar que es respeto y consideración. Esos son los pilares de la etiqueta y de la educación. Y si hablamos de la etiqueta en la mesa, ya que hablamos de matrimonios y estas situaciones elegantes, digamos. ¿Cuáles son? Elegantes, educadas, nada más. ¿No es cierto? Porque elegantes no, porque la gente sigue pensando que la etiqueta es solamente si están sentados en una mesa con mantel de lino. Y no,
No. Pero digamos que podemos encontrar más cubiertos y más copas de lo que estamos acostumbrados. En una mesa formal. Formal. Pero no elegante, Okay. ¿no es cierto? Formal. Hay semiformal, la formal y hasta la informal, que es la que de diario. El problema, Frida, es que cada vez comemos menos en mesa, Sí. como antes. Sí, eso es verdad. Y en Es grupos, decir, claro, la compartimos la mesa. familia se reunía en la mesa casi todos los días, Sí. existía la conversación después de la comida. Bueno, el mundo ha cambiado, Pucha. ¿no? No había, te estoy hablando de los años en que casi no había televisión, Claro. no había, por supuesto, no había Claro. internet. Entonces, la lectura y la tertulia en casa Sí. eran momentos fundamentales. Eso, lamentablemente, se ha ido Se ha perdiendo, perdido, ¿no? sí, Cada uno desgraciadamente, tiene su sí, vida sí, particular, la familia no se encuentra, ¿no? Ahora, a lo mucho, los sábados y a veces los domingos, pero ya cotidianamente esa costumbre se fue perdiendo. Sí. Y por lo tanto, los modales o las formas que acompañaban ese ritual se han ido pues diluyendo en el tiempo. ¿Tú qué Indudable. opinas? Sí, 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 totalmente. Fíjate que yo sí trato con mi familia de hacer todavía los domingos, porque yo viví eso. Inclusive en el colegio en San Silvestre teníamos horario partido e íbamos a almorzar a la casa. Sí. Entonces era realmente, como tú dices, una reunión familiar de todos los días. Además, ¿No? además en los colegios de monjas, algunas niñas iban a almorzar a su casa, pero otras se quedaban porque los colegios daban almuerzo y ahí una monja, una hermana les leía la historia del santo del día. Claro, como en los conventos, Claro. ¿no? Claro, que Sí. Y nadie Sí. hablaba durante el almuerzo, sino tenían que escuchar el rezo Ay, qué bien. o la geografía del santo Claro, del eso día. en colegios de monjas, Claro. ¿no? Aquí están almorzando el donde día yo del estudié, martirio ¿no? de Santo Domitila, Dios mío. Es el 7 de mayo, Santa Domitila. ¿Te imaginas? Pero Pero digamos, Ahora- ¿cuál es la etiqueta básica en la mesa? Digamos. Para resumir, porque hay varias, ¿no es cierto? Los codos no en la mesa. Pero ¿cuándo sí los codos en una mesa? Cuando estás en una mesa de trabajo, ¿no es cierto? Que estás con un café, que estás con una gaseosa, ahí sí puedes poner los codos, pero una mesa no, ¿no? Va hasta los puños. Eso es básico. Y después no enterrarse en el plato, Sí, ¿no? El brazo es el que sube y el que baja. O sea, esas son las reglas fundamentales. Y los cubiertos, de afuera hacia adentro. Ajá. ¿No es verdad? O sea, no agarras cualquiera, sino sabes si vas a tomar una entrada, si vas a tomar una sopa. O sea, es de afuera hacia adentro. Y se debe comer todo lo que hay en el plato, se debe dejar Bueno, algo. Carreño decía que había que dejar la política, ¿no es cierto? Si no parecías una muerta de hambre. Pero ahora no. Ahora, mientras que el cubierto levante la comida del plato, puedes comer Pero todo. claro, si está Además, Y no hay- se empuja. Sí, está rico. O sea, ya no se empuja, ¿no es cierto? Además hay que decir también que las buenas costumbres son relativas al entorno, A el la lugar en el que época, estás, al lugar. porque, Cierto. ¿no? Porque me imagino que hay lugares en los que si dejas algo es pésima, o sea, se toma de una manera pésima y lo contrario en El otro día otros. estaba leyendo en internet, por ejemplo, que decían esto de que hay gente que le da vergüenza cuando en un restaurante deja parte de la comida pedir para llevar. Yo la verdad pido para llevar, porque Pero digo, me ahora parece- ya como me que parece, todo ¿no? antes era, se lo llevo a mi perrito. ¿Qué perrito? No, pero por supuesto que no, Que no pero era para- ese era el No. pretexto. Eh, pero ahora la gente normal, dice, ¿no? me llevo y es Pero- válido. pero Lo válido. estás pagando, es ¿No tu es cierto? derecho. No, y aparte que- O sea, eso sí que ha cambiado. No, ya parece muchos bien, restaurantes relativamente de lujo, entre comillas, ya tienen sus Sí. los Sí, sí, tecnopores, esos Pero los lógico. tuppers, ¿no? De Sí, sus tecnopor. bolsitas especiales y ya no nadie se ofende. Sí, Muy ha bien, cambiado. Muy bien. Y si hablamos de la vestimenta, la ropa, en situaciones sociales, bueno, es complicado porque digamos tendríamos que decidir una situación específica. El deportivo, el casual o el formal. Una de las cosas, por ejemplo, que acá en nuestro país se usa mucho y los extranjeros les llama mucho la atención cuando invitan sport elegante. El sport elegante no es un estilo que exista. Ajá. Ay, O qué sea, divertido no que lo digas. existe Es un un sport sinsentido. elegante. Lo que pasa Sport es, elegante. sí, pero no es pues, ¿no es cierto? El sport No elegante se tiene nada asume que cuando ver. no tienes que llevar corbata, por ejemplo, en el caso del hombre. Sí, pero Ese no es el es sport así. elegante. O sea, tú estarías Sí. en sport elegante, Ese es- por ejemplo. ese es Bueno, casual. digamos. Humildemente sí. Ya. por ejemplo. Casual. 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 Ya. No es sport elegante. Pero mira, Frida, cómo han cambiado los tiempos. Si tú ves fotografías de mi universidad o de cualquier universidad de hace 50 años, todos los Ahorita, en alumnos los 60 estaban nomás, en, claro. en corbata.
en las universidades del interior, en San Marcos, todos los alumnos con saco y corbata. O salir a pasear el domingo. Y claro, mi mamá me contaba que en el Jirón de la Unión que la vestían elegantísima. A mí mi mamá me ponía hasta guantes para ir a caminar, y eso tampoco soy del hace 2 siglos. Teatro, la gente que se pone se ponía elegantísima, de gala para ir al teatro. Claro que sí. Ahora las mujeres que esos espacios públicos eran vitrinas sociales. También. ¿No? Eran vitrinas sociales, o sea, la gente se vestía especialmente para acudir al Jirón de la Unión, y lo que estamos contando a los televidentes no es cuento. Antes como que sonaba cuento, pero pueden entrar a internet, pueden ver fotografías antiguas, que hay miles, y ahí van a darse cuenta las reuniones de los sindicatos. Eso te iba a decir. Los sindicatos. La clase obrera también, todos, con su saquito, con todos. Sí, es verdad. Lo que pasa es que en las ciudades grandes como Lima, por ejemplo, y otras ciudades del interior del país que han crecido bastante, ya pues las ciudades como que se han compartimentado, entonces los grupos sociales tienen sus propios espacios y no necesariamente se entremezclan. Por ejemplo, es lógico, la Lima de hace 100 años tenía una plaza, tenía un solo jirón, entonces los centros de encuentro eran para todos. Entonces ahí si salía la élite a caminar, los demás grupos sociales se veían en la élite y trataban de imitar sus costumbres. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en ciudades en el Perú, verdad? Por ejemplo, todavía, hace poquito estuve, por ejemplo, en Piura, por ejemplo, todavía ves que los centros comerciales, por ejemplo, ¿no? O las plazas son como los lugares donde la gente pues se encuentra, se ve, ¿no? Eso todavía es como Lima hace tiempo, ¿no? Inclusive en Lima, las señoras van con sus hijitas a misa o a la plaza de armas bien vestiditas, que parecen que las van a llevar a un cumpleañero, ¿no? O sea que todavía mantienen. Y con velo a la misa. Bueno, el velo era importantísimo. El velo a la misa, o sea, no se podía entrar a la iglesia de cualquier forma, ¿no? Y eran leyes o normas, digamos, no escritas. Claro, las mujeres no podíamos, porque yo también he vivido esa etapa. Y en España también. En España era peor todavía, porque no permitían los velos chiquitos, sino los largos. O sea que había que tener el velo completo para entrar a una iglesia, aunque sea para visitarla. Increíble. Bueno, tenemos que irnos a otro corte, pero cuando regresemos hablaremos de los buenos modales en el ámbito familiar.